podemos decir que no encontramos, digamos, un concepto exacto que nos pueda ayudar a delimitar el conjunto de tipos penales que se regulan en el título 5 del Código Penal. Asimismo, pues si nos vamos al ámbito civil, si nos apoyamos en nuestra legislación civil, podemos ver que pues efectivamente se protegen, se tutelan ciertos derechos ligados al patrimonio, sin embargo dentro del ámbito privado, ¿no? Porque como es por obvias razones, el derecho civil pues se encarga de proteger las relaciones jurídicas entre particulares, ¿no? Al derecho penal poco le importa pues las desavenencias societarias, ¿no? Los incumplimientos contractuales, la nulidad de acto jurídico, etcétera, ¿no? El derecho penal, al ser un derecho público, pues protege los derechos de todas las personas en general, ¿no? Entonces, pues, ¿qué podemos decir sobre el patrimonio en el derecho penal? ¿Qué es lo que realmente protege nuestro ordenamiento jurídico? Hay tres posturas o postulaciones que se encargan, pues, de darnos una aproximación a lo que el contenido patrimonial refiere, ¿no? Y en primer orden tenemos a la concepción jurídica, ¿no? La concepción jurídica, pues, la cual se sienta su importancia, ¿no? O, digamos la relevancia en la relación jurídica que tiene una persona con una cosa. Es decir, digamos, ese dominio, ¿no? El poder que puede ejercer sobre algo que es de su propiedad, que es suyo, ¿no? El poder de dominio y los derechos reales que pues ya todos conocemos, ¿no? Mientras que la concepción económica, por otro lado, pues manifiesta que la importancia radica en el contenido económico, ¿no? Digamos, en el acervo patrimonial, ¿no? En lo que es susceptible, valuable, de evaluar económicamente, ¿no? Y bueno, la posición mixta, pues que recoge ambas vertientes y que pues dice que no solamente es importante una concepción fáctica, ¿no? Sino también la jurídica lo es, y por lo tanto se centra pues uniendo, convergiendo estas dos postulaciones para unificarla, ¿no? Bien, ahora sí. Entonces, habiendo pues mencionado esto, ¿qué podemos decir entonces sobre el patrimonio? Entonces, ¿qué es lo que realmente protege o recoge nuestro ordenamiento jurídico penal, ¿no? Sobre el patrimonio? Pues podemos definirlo al patrimonio pues como ese conjunto de bienes, derechos u obligaciones eh, destinados, ¿no? O bueno, que tienen un contenido patrimonial, ¿no? Y que pues están destinados a proteger, a ser tutelados por constituir, digamos, una importancia o una relevancia para el derecho penal, ¿no? Siguiente diapositiva. Bien, habiendo hecho pues mención bueno, de lo que vendría a ser el patrimonio, ¿no? Como una aproximación, una noción general a lo que a ello respecta, pues nos adentramos ya ahora sí al contenido pues de esta exposición, ¿no? A delimitar en lo que consiste a los delitos de hurto, ¿no? Y en sus diversas modalidades que ya han sido mencionadas. Bueno, siguiente diapositiva, por favor. El delito de hurto está tipificado en el artículo 185 de nuestro Código Penal, y pues a la letra dice bueno, a la letra pues prescribe lo siguiente, ¿no? El que, para obtener provecho, se apodera ilegítimamente de un bien mueble, total o parcialmente ajeno, sustrayéndolo del lugar donde se encuentra, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 1 ni mayor de 3 años. Se equiparan a bien mueble la energía eléctrica, el gas, los hidrocarburos o sus productos derivados, el agua y cualquier otra energía o elemento que tenga valor económico, así como el espectro electromagnético y también los recursos pesqueros objeto de un mecanismo de asignación de límites máximos de captura por embarcación. Como pues se puede observar en la diapositiva que se está presentando, he señalado algunos aspectos literales o textuales de este contenido normativo, pues hacen referencia, pues si nos aproximan a los rasgos más característicos de lo que significa la conducta o el ilícito penal del hurto simple, que ahora en la siguiente diapositiva voy a explicar con más detalle, ¿no? Siguiente diapositiva. Cuando señalamos, o bueno, cuando nuestra legislación, nuestro ordenamiento jurídico menciona el que, pues automáticamente podemos deducir, ¿no? Que esta terminología hace referencia a que cualquier persona está contenida dentro del tipo penal, ¿no? Como sujeto activo del delito, ¿no? O de la conducta.
Sin embargo, hay que hacer una precisión en este aspecto, porque si bien es cierto, cualquier persona puede ser eh, autor del delito de hurto, no siempre sucede así, porque, claro, bueno, en realidad hay que señalar de que la persona que comete el delito de hurto tiene que ser una persona ajena al bien mueble que se hurte, ¿no? O bueno, que se pretenda extraer de la esfera de dominio de una persona. Entonces, el propio propietario no puede ser víctima, perdón, no puede ser sujeto activo ni víctima del delito de hurto. Si no, pues estaríamos frente más bien al delito de apropiación ilícita. Por ejemplo, una persona que transfiere el principio de la confianza, ¿no? O un bien mueble o inmueble, eh, y a la vez, pues, se apropia de este, no estaríamos frente a un delito de hurto, sino más bien un delito de apropiación ilícita. Y lo mismo sucede si es que el sujeto pasivo, o en este caso la persona a la cual se le ha conferido el bien, se rehúsa a devolverlo, de la misma forma estaríamos frente al delito de hurto. Entonces, tenemos que dejar en claro, pues, que si bien cualquier persona puede ser sujeto activo de este delito, no cualquier, tiene que ser inexorablemente una persona que sea ajena al bien o a la cosa, ¿no? Perdón, claro, ajena al propietario de la cosa. Una conducta típica que señala este cuerpo normativo, pues dice que quien se apodere legítimamente de un bien mueble, sustrayéndolo del lugar donde se encuentre. Entonces, aquí básicamente el verbo rector o lo que predomina mayormente es la conducta del apoderamiento, ¿no? El apoderamiento, ¿cómo se puede entender, no? El apoderar, pues significa retirar de la esfera de custodia de alguien y, digamos, ejercer poder sobre ella, ¿no? Sustraerla, pues, significa apartar, y apoderar significa, pues, hacerlo suya, ¿no? Disponer de ellas, tener la capacidad de poder ejercer acto de dominio sobre una cosa. Entonces, estas características o cualidades son importantes al momento, pues, de probar esta conducta, pues, porque no basta solamente con decir que no ha existido violencia o amenaza, como es el caso del robo, sino que para tipificar el delito de hurto es necesario que se cumplan estas dos condiciones, ¿no? El bien jurídico protegido es el patrimonio, ya lo habíamos mencionado, y el objeto material del delito es el bien mueble. Habíamos mencionado que este bien mueble, pues, están, bueno, dentro de ello están comprendidos, pues, todos objetos materiales o inmateriales, siempre, y eso es importante, ¿no? Siempre y cuando puedan ser susceptibles de valoración económica y de ser desplazados de un lugar a otro. Si bien es cierto, es necesario, pues, que se exija una corporalidad, una materialidad de la cosa que se pretende hurtar, también, pues, se puede, digamos, mencionar que no solamente sucede cuando, cuando el bien hurtable no carece de esta condición, porque, por ejemplo, los títulos valores, o si nos vamos al derecho societario, los títulos valores, pues, tienen dentro de ello un contenido, poseen un contenido patrimonial. Entonces, en este caso, podría ser susceptible del delito de hurto, ¿no? Y pues acá la ley nos hace una precisión en que pues también son equiparables a bienes muebles la energía eléctrica, el agua, el gas, el espectro electromagnético, ¿no? Y no es para menos, pues porque en nuestra realidad cotidiana, pues se puede evidenciar este tipo de conductas, este tipo de comportamiento, ¿no? Es muy común, por ejemplo, que una persona, pues, que contrata un servicio, ¿no? De fluido eléctrico, se vea, pues, digamos, o bueno, sea víctima o bueno, sea susceptible de cobros indebidos, ¿no? Por parte de la empresa que le facilita o le proporciona el servicio, ¿no? Entonces esta persona, pues lo que hará o lo que tendría que hacer en este caso es denunciar el hecho por el delito de hurto, ¿no? Asimismo sucede también a lo inverso. Existen casos, pues entonces, donde las personas en sus viviendas instalan o hacen uso de conexiones clandestinas, ¿no? Para beneficiarse, para hacer uso y servirse de estos bienes o, bueno, de estos servicios públicos, ¿no? Aquí pues me gustaría comentar sobre lo que, bueno, pude recoger acerca del el libro del doctor Raúl Peña Cabrera. Eh, entonces, bueno, él comenta pues que aquí pues poco o nada le importa, digamos, los bienes, bueno, perdón, los recursos agua o luz al legislador, ¿no? Sino más bien, digamos, el servicio que de él provenga, ¿no? Porque si bien es cierto, aquí pues el bien que se hace mención es como se puede apreciar en la diapositiva, y ya se ha mencionado con anterioridad,
La importancia radica pues en dar una protección a los servicios públicos que se han establecido, ¿no? Y que pueden pues las empresas proveer, ¿no? Pues porque este se realiza a título oneroso, ¿no? Entonces, existe un grado de consumo de los usuarios y este debe ser respetado, ¿no? Así mismo cuando menciona el tipo penal a digamos, otros bienes que se equiparen a ello, pues hace mención, por ejemplo, al servicio de Internet, al Wi-Fi. Este también ingresaría a la relación de estos bienes. Hablando sobre la tipicidad subjetiva, pues podemos observar que es una conducta netamente, especialmente dolosa, ¿no? Digamos, donde pues el sujeto, ¿no? Se apropie legítimamente para obtener un provecho con conciencia y voluntad, pues entonces estaríamos frente a una tipicidad dolosa, ¿no? Netamente dolosa. Siguiente diapositiva. Hurto agravado. Bien, el hurto agravado vendría a ser una consecución de lo que sería el hurto simple, pero que, como el mismo término lo señala, se ve, digamos, incrementado el reproche penal al, digamos, establecerse o concurrir ciertas agravantes señaladas en la norma, ¿no? Específicamente en el artículo 186 de nuestro Código Penal. Siguiente diapositiva. Bien, es un conjunto de situaciones o de supuestos de hechos bastante extensos. Son una relación me parece un promedio de 15 a 16, digamos, supuestos eh, que podrían concurrir y encuadrarse, enmarcarse dentro del hurto agravado, y voy a explicar cada uno de ellos de la manera más rápida posible, ¿no? En el primer inciso, pues, hace mención a que será, pues, motivo de mayor reproche penal y que está comprendido dentro del artículo 186 como modalidad de hurto agravado, quien comete el hurto durante la noche, pues. Y, pues, a simple vista, pues, podemos observar que esta condición es, digamos, eh, requiere un mayor reproche al ser, digamos, al incrementar la peligrosidad del hecho o del acto que se pretende realizar, ¿no? O la conducta que se despliegue, ¿no? Pues porque comúnmente conocemos, pues, que los delitos generalmente, o bueno, que la delincuencia, ¿no? Digamos, opera como, bueno, digamos, no por regla general, pero comúnmente en la noche, ¿no? Pues por las condiciones que se prestan para su comisión, ¿no? Sin embargo, hoy en día, pues ya no es tan común ver eso, pues ahora vemos delincuencia, arrebatos a plena luz del día. Sin embargo, pues aún nuestro legislador no ha hecho, digamos, una actualización sobre este acápite, ¿no? Simplemente se considera, y la noche, pues no va a dejar de ser peligrosa y por lo tanto seguirá permaneciendo como un tipo grabado, ¿no? El inciso número 2 que habla mediante destreza, escalamiento, destrucción o rotura de obstáculos, pues no es un dato menor, ¿no? O sea, aquí el delincuente pues hace uso de su habilidad, de su destreza, ¿no? Para poder superar aquella seguridad que se instale o que se pretenda, digamos, ejecutar para proteger los bienes que comprenden al patrimonio de una persona, ¿no? Entonces, si esta persona pues burla esas defensas, digamos, superándolas mediante el esfuerzo, agilidad, artificios, qué sé yo, pues demuestra una mayor peligrosidad, por lo tanto, el mayor reproche al injusto penal, ¿no? El artículo tercero nos habla como ocasión de incendio, inundación, naufragio, calamidad pública o desgracia particular del agraviado. Pues en esta ocasión, tales circunstancias pueden denotar digamos, una perversidad del sujeto activo, ¿no? Del sujeto, digamos, que realice la conducta típica, ¿no? Pues porque hay ocasiones, pues, esto mayormente se puede visualizar cuando, por ejemplo, sucede, digamos, producto de la naturaleza o por las circunstancias que se viven en el momento, ciertas accidentes o cuestiones pues que no pueden pasar desapercibidas, entonces ahí la criminalidad se aprovecha para, digamos, apropiarse de bienes ajenos. Entonces, aquí pues se ve una perversidad del sujeto, un grado pues de rechazo, ¿no? Digamos, a la vulnerabilidad o a la situación, ¿no? Desventaja que posee otro, ¿no? Un tercero. El inciso cuarto, pues, nos habla sobre los bienes muebles que forman el equipaje de un viajero. Este inciso, pues, lo que trata, pues, en el fondo es proteger a los turistas, básicamente a las turistas nacionales, extranjeros. ¿Por qué? Pues porque
Por lo general, estas personas pues viajan con documentos importantes, ¿no? Que le permiten pues acreditar su permanencia o acreditarse personalmente. Asimismo, pues viajan con enseres, dinero, que pues es importante para su estadía, alojamiento en cualquier lugar en que se encuentre. Entonces, al, digamos, desproveerlo de estas condiciones o de estos objetos, pues ya lo coloca en una situación de desventaja. Por lo tanto, su condición, pues entonces, por lo tanto, pues su agregación dentro de este catálogo pues, de agravantes, ¿no? El artículo 5 pues nos habla el inciso 5, perdón, mediante el concurso de dos o más personas, ¿no? Aquí pues esta modalidad es bastante recurrente, ¿no? O sea, las personas pues suelen, en la actualidad, bueno, la criminalidad suele ser de manera conjunta, ¿no? De manera grupal, ¿no? De manera que se asocian dos o más personas para facilitar la comisión de un hecho, de un ilícito. Entonces, hay que señalar que aquí, pues en este inciso no se hace referencia a las bandas o a las organizaciones criminales, más que nada, pues lo que pretende señalar aquí la norma es aquellas personas o aquellos delincuentes, pues que se agrupan, pero circunstancialmente, o sea, ocasionalmente, pues para delinquir, ¿no? O sea, que no tienen, digamos, un orden jerárquico como sí existe en la organización criminal, que no poseen, pues, no tienen una tendencia criminal, simplemente, pues, que en virtud de las ocasiones o del momento, de las circunstancias, pues, se agrupan para poder obtener provecho, provecho patrimonial a costa de un tercero, ¿no? Siguiente diapositiva. La pena no será menor de 4 ni mayor de 8 años. Aquí vemos un incremento punitivo que el legislador pues le atribuye a estas conductas como pues el inmueble habitado, ¿no? El inmueble habitado, ¿por qué pues se considera dentro de esta clasificación? Muy limitado, pues, porque, por obvias razones, bueno, a quien se le trate de hurtar algún bien y que producto de esa acción, pues, se tenga que poner en peligro su vida, pues, por ejemplo, una persona que ingresa a un domicilio, o también se puede considerar dentro de ese término a la morada, también, por lo que he leído. Entonces, no solamente se está atentando, pues, o se pone en peligro sus bienes, sino también puede ponerse en peligro la vida, la integridad física de las personas que se encuentren en el lugar. Por lo tanto, pues la condición o digamos el injusto mayormente reprochable contenido en este capítulo de la norma, ¿no? El inciso número 2 que habla por un agente que actúa en calidad de integrante de una organización destinada a perpetrar estos delitos. Pues aquí ya más o menos ya hace mención a lo que anteriormente hacía yo una distinción, ¿no? En este caso sí se necesita pues que concurran las condiciones o características o cualidades comúnmente desarrolladas por una organización criminal, ¿no? O sea, una pluralidad de sujetos, una jerarquización en su composición, digamos, una tendencia criminal, etc. Entonces, entonces pues acá podemos ya digamos, avisorar ya lo que vendría a ser este tipo de modalidad criminal, ¿no? El siguiente inciso, pues, que nos habla sobre bienes científicos, de valor científico o que integran el patrimonio cultural de la nación. Bueno, por obvias razones, ¿no? Aquí, pues, lo que se pretende proteger, pues, es el patrimonio del Estado, ¿no? Digamos, la cultura, todos aquellos, pues, bienes, ¿no? Que formen parte del patrimonio cultural del Estado, ¿no? Porque no solamente representan un patrimonio, ¿no? Sino que es un legado también que el Estado pues le da amparo, ¿no? Y protección mediante este hechizo, ¿no? Porque nos representa no solamente nosotros como peruanos, sino que pues además de ello nos muestra una parte de lo que nos dejaron nuestros ancestros. Asimismo pues representa una ventana para quienes nos visiten y con ello pues se genera ingreso económico y bueno, la población pues se vea beneficiada, ¿no? Entonces se le brinda un amparo a lo que vendría a ser digamos, el patrimonio cultural que pertenece al Estado, ¿no? De hecho, ahí pues con el empleo de materiales o artefactos explosivos para la destrucción o rotura de obstáculos. Aquí pues el empleo de materiales o artefactos explosivos pues reviste una gravedad especial en el agente, pues porque ya el agente pues se vale como señala, pues de artefactos explosivos donde, digamos, emplea, digamos, emplea, pues,
digamos, no la fuerza, pero digamos un mayor tipo de peligrosidad o gravedad en su accionar, puesto que puede no solamente poner en estado de peligro a los bienes, sino también a las personas que se encuentran dentro de las inmediaciones en donde se desarrolla la conducta, ¿no? Entonces, se afectaría con ello o potencialmente pues a la vida, al cuerpo y la salud de las personas que se puedan ver afectadas, de ser el caso, ¿no? Siguiente diapositiva. Bien, bueno, para no extenderme mucho, voy a darle lectura a la parte final ya del inciso, pues que menciona que la pena no será menor de 8 ni mayor de 15 años cuando el agente actúa en calidad de jefe, cabecilla o dirigente de una organización criminal destinada a perpetrar estos delitos. Básicamente, pues, si anteriormente habíamos mencionado que la persona tenía que ser miembro de una organización o banda criminal, en este caso, pues, ya estamos, la norma le da un mayor reproche, un mayor juzgamiento a quien, digamos, ejerza, digamos, en calidad de jefe, ¿no? O cabecilla, como bien lo menciona. Pues porque en este caso, pues ya estamos ante una conducta mayormente reprochable en el sentido de que ya no interviene una persona, digamos, como parte de integrante, ¿no? Sino como parte, digamos, directiva o parte dirigente de la organización que se, digamos, que se encargue, ¿no? De penetrar o de causar estos daños al patrimonio de las personas, ¿no? Siguiente diapositiva. El siguiente, pues, tipo penal que se hace mención es hurto de uso, ¿no? El hurto de uso es un tipo penal, siguiente diapositiva, un tipo penal súper breve, el cual, pues, señala que quien sustrae un bien mueble ajeno con el fin de hacer uso momentáneo y lo devuelve será reprimido con pena privativa de libertad no menor de un año. En esos casos, pues, sí, comúnmente, pues, se da cuando una persona, pues, aprovecha una situación para, digamos, obtener un provecho, pero que sin embargo finalmente regresa el bien a su propietario, ¿no? Entonces, pues se sirve momentáneamente de algo, pero al final, pues lo reintegra a su dueño con el fin de simplemente, el fin de un fin uso temporal, ¿no? O sea, por ejemplo, una persona, pues, que toma una bicicleta para, digamos, alguna forma trasladarse a un sitio, a un lugar, pues tiene un apremio y finalmente pues la reintegra a su propietario, estaría incurriendo en delito de uso. ¿Y pues por qué reprochar esta conducta? Pues porque se dice que no solamente se está afectando a la propiedad en sí, sino también a los derechos que puede ejercer el propietario dueño de un bien mueble o inmueble. En este caso, pues, netamente, pues, de un bien mueble, ¿no? Pues porque se estaría privando del poder de dominio que puede tener una persona sobre algo, ¿no? Y también podemos citar otro ejemplo, ¿no? Generalmente es lo que mayormente se puede ver cuando en la delincuencia, pues, que se presencia a diario, suele suceder de que los delincuentes, pues, toman un vehículo o una unidad móvil con el fin, pues, de cometer ilícitos penales, finalmente, pues, lo dejan en estado de abandono, bueno, con todas las características que el bien, pues, reúna. O sea, no se afecta a la propiedad, sin embargo, sí se retira de la esfera de custodia de su poseedor. Entonces, en este caso, se habría incurrido de un hurto de uso, pues porque se está retirando de la esfera de custodia un bien que le pertenece a una persona o un bien ajeno que de un tercero, ¿no? También hay que hacer una aclaración aquí, pues que no siempre se puede tipificar una conducta de tal manera o de esta manera, ¿no? Porque no siempre, pues, la persona hace uso de algo para sacar provecho, ¿no? Sino que, digamos, ante una emergencia, por ejemplo, un accidente de tránsito donde una persona, pues, quede gravemente herida y necesite ser trasladada a un centro médico, pues si alguien toma un vehículo para poder hacer uso de eso y trasladarla, en este caso pues estaría la persona, digamos, le estaría asistiendo una necesidad justificante, ¿no? Para su actuar. Entonces no se podría tipificar esta conducta como hurto de uso. Ya para finalizar, me gustaría comentar, la siguiente diapositiva, por favor, Piero.
Me gustaría comentar una jurisprudencia, o específicamente un recurso de nulidad que me pareció bastante interesante, donde pues se hace una distinción entre lo que vendría a ser el delito de hurto con el delito de robo, a propósito de una incorrecta tipificación en una conducta que pues que realiza una persona a la cual se le imputan dos delitos, el delito de hurto y el delito de robo agravado, que sin embargo finalmente aquí la Sala Penal Permanente de Lima Norte pues concluye en que la tipificación fue incorrecta, ¿no? Y pues modifica la pena, ¿no? Haciendo digamos, una narración breve de los hechos, pues este caso versa que una persona pues se apropia o despoja de las pertenencias a dos sujetos en distintos momentos, por eso que se tipifica como concurso real, en distintos momentos la despoja de sus bienes en las circunstancias de que se encontraba pues en un vehículo de transporte público, a una de ellas pues le arrebata sus pertenencias utilizando la violencia y producto de ello pues la deja caer al suelo. A la otra persona de la misma manera, aprovechándose que se encontraba en circunstancias de un transporte público, también logra, bueno, acompañado de dos personas, logra también arrebatarle sus pertenencias, ¿no? Finalmente, pues aquí a esta persona se le abre instrucción por la tipificación de dos delitos. Para el primero de ellos, pues se califica como robo agravado, pues porque existe una violencia que se puede cuantificar, ¿no? Producto del forcejeo o una resistencia, la persona cayó al suelo y quedó lastimada. Y mientras tanto, para la otra conducta se le califica pues como delito de hurto agravado, pues porque concurren, bueno, como había comentado, pues con el apoyo de dos personas y además para lo ello utilizan un vehículo, ¿no? Bueno, abierta instrucción, pues esta persona pues acoge a lo que vendría a ser la conclusión anticipada con todas sus características de formalidad que ella reúne, la confesión sincera, el acompañamiento de un abogado defensor, etcétera. Y pues entonces, digamos, se le notifica a juicio, ¿no? Se le lleva automáticamente a juicio y digamos que el fiscal o el Ministerio Público en su acusación, con una acusación distinta a la calificación preliminar de los hechos. Aquí pues ya no se hablaba de delito de hurto agravado y delito de robo agravado, sino se hablaba de robo agravado para ambas conductas, unificándolas y encuadrando las conductas en otra tipicidad, ¿no? Aquí, pues, como la persona, pues, se acoge a la conclusión anticipada, reconoce los hechos, se le juzga bajo esta condición, y pues aquí la sala o el tribunal en grado, pues, no hace un análisis de la tipicidad, ¿no? Es lo que también en la parte del recurso de nulidad se hace mención, que aquí, pues, el tribunal debió hacer un análisis, una revisión de la tipificación, ¿no? No solamente, digamos, emitir un pronunciamiento por la sola confesión del imputado, ¿no? Sino que además hacer una revisión de todos los actuados y además de la calificación jurídica que se le había, pues, encausado, ¿no? Se le había impuesto, ¿no? Aquí, pues, el tribunal, pues, digamos, la Corte Permanente de Lima, pues, señala que se debió reformar, ¿no? O sea, se debió hacer una observación ahí, porque existe, bueno, por varias razones, ¿no? Sino existe, pues, una incorrecta, pues, tipificación de las conductas. Y para, digamos, esclarecer eso, siguiente diapositiva, digamos, para dilucidar esa situación, siguiente diapositiva, por favor, para dilucidar y esclarecer pues esa situación, pues aquí el tribunal se apoya de un acuerdo plenario. Piero, por favor, ¿podrías avanzar la diapositiva? Aquí pues se apoya de un acuerdo plenario, ¿no? El acuerdo plenario número 3 del 2009, ¿no? En el cual pues aquí la sala, pues los jueces pues califican, digamos, o digamos, delimitan el delito de robo, ¿no? O sea, hacen más que una clasificación, una delimitación bueno, de las características que reúne la comisión del robo. Entonces, señala que, pues, para que exista robo, necesariamente debe haber un apoderamiento de un bien mueble total o parcial ajeno. Aquí, pues, se puede ver que
se asemeja a lo que vendría a ser hurto hasta este punto, ¿no? Y además, pero aquí en esta parte ya, digamos, ya cambiaría lo que vendría a ser el robo en sí, ¿no? O sea, ya digamos, tomaría cuerpo lo que al tipo penal de robo, ¿no? Pues porque se hace mención a la utilización de violencia física o intimidación sobre un tercero. Además, que esas dos condiciones han de estar encaminadas a facilitar, ese es el aporte que señala aquí esta exposición, ¿no? Contenida en este acuerdo plenario, que pues que estas dos condiciones han de estar encaminadas a facilitar el apoderamiento o a vencer la resistencia de quien se opone al apoderamiento. La violencia es causa determinante del apoderamiento y está siempre orientada a neutralizar o impedir toda capacidad de actuación anterior o de reacción concomitante de la víctima que pueda obstaculizar la consumación del robo. Entonces, aquí pues la sala permanente retoma la declaración de la agraviada y pues la agraviada había señalado pues que, bueno, según el Ministerio Público, había considerado que el forcejeo, el arrebato, digamos, la fuerza con la que se despojaron los bienes de esta persona, era suficiente para señalar que se había aplicado violencia sobre la víctima. Sin embargo, la persona en su declaración había mencionado de que simplemente pues ella pues se vio sorprendida, le arrebataron con fuerza sus cosas, pero que no me dio resistencia ni fuerza física, más sí una violencia pues porque era propio de la acción, ¿no? Digamos, de despojarla, ¿no? De arrebatarle sus pertenencias. No, digamos, un grado digamos, de daño físico cuantificable digamos, se pueda verificar, ni mucho menos otro tipo de lesión, ¿no? Entonces, aquí había un error ya por sí en la calificación jurídica por parte del Ministerio Público. Y pues la sala permanente la sala penal permanente de Lima Norte concluyen pues que no se está frente a un delito de robo agravado, no, sino más bien de hurto agravado. De hurto, en primer lugar, de hurto. Y pues de hurto con agravio, pues porque habían concurrido digamos, la intervención de dos o más personas y además se había utilizado para la comisión del delito un vehículo con el cual pues estas personas huyeron. Pues eso es todo lo que respecta a mi intervención, es lo que, pues, todo pues, lo que deseo comentarles, lo que a mi alcance, pues, me he permitido, pues, recoger para traerles hoy en esta oportunidad. Y pues no me queda nada más que agradecerles su atención y estar atento a cualquier duda, pregunta o interrogante. Gracias.